Buenas tardes, ahora vamos a tratar de hacerlo así para que nos vean cuando tenemos Bible Study, cuando tenemos estudio bíblico, porque muchas veces cuando estamos solos, entonces hablamos puro inglés, no se crean. Vamos a tratar de estudiar aquí 1 Pedro, ya hemos pasado los primeros 13 versículos y ahora vamos a ir de 1 Pedro desde el 14 en adelante y a ver cuánto podemos estudiar. Si los que nos miran pues también agarren sus Biblias y vayan ahí a 1 Pedro capítulo 1 versículo 14. Y nomás quiero decirles cómo terminábamos el otro día. Hablábamos de lo que vemos aquí en el 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Una vez lo que víamos, hay que subirlos estos para estar listo para trabajar, los, ¿cómo se dicen? Las mangas. Mangas, exacto. Como antes tenían esos vestidos largos y cuando querían ir a trabajar o subirse al caballo, se la tenían que amarrar, y de eso se habla. Y hay que estar sobrios. ¿Y cómo ser sobrio? Es tener una mente clara y no tener una mente perdida en el teléfono, a lo mejor en el Facebook o lo que sea, ¿verdad? Hay que tener una mente clara para poder pensar en la palabra de Dios, y de eso hablábamos mucho, pero vamos a tratar de ir del 14 en adelante. Y te pregunto, Pedro, si tú quieres leer los versículos como para los que están ahí en vivo y están tan contentos para vernos, no tienen ni tiempo para ir a agarrar su Biblia, así es que no, lo mejor leas tú. ¿De dónde a dónde? ¿De 14 hasta el 25? Hasta el 25. Sí. Ok. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Hasta ahí? Si quieres hasta el 25. ¿Hasta el 25? Okay. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Gracias. Muy bueno. Me gusta mucho ese de Sí. el que está usando la otra vez. Sí, va a estar muy bueno. Ok. Entonces se me olvidó presentar a mis hermanos aquí. Aquí está Juan, que nos ayuda mucho, me ha ayudado en todo y siempre viene. Y ahí está el hermano Pedro, y ahí está el hermano Manuel, que está siempre también aquí, y hemos pasado buen tiempo aquí riéndonos, estudiando y ya hemos pasado buenos tiempos, y pues estamos agradecidos con Dios de que podemos seguir, y ahora un paso más adelante, ya poder venir de
también a las casas de otros, ¿verdad? Ok, vamos a leer aquí el 14 nuevamente, empezamos de allí y vamos paso por paso y a ver qué es lo que encontramos. Dice nuevamente, dice, como hijos obedientes, no os conformes a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Dice, como hijos obedientes. Yo me hice esa pregunta, dice, es decir, si mis hijos son obedientes, él dice, ahora como hijos obedientes, vamos a decir, tú eres mi hijo, y si yo te digo, como hijo obediente, no te conformes a los deseos que antes tienes, deberías, bueno, si soy obediente, ¿cómo me voy a conformar en otras cosas, verdad? Y yo me hice esta pregunta, ¿ser obediente no es suficiente? Yo lo que veo, aunque estamos obedientes, ¿verdad? En muchas cosas, podemos todavía seguir haciendo cosas que no debemos, ¿verdad? Y bueno, pues puse algunas cosas. Nosotros sabemos que ver pornografía es mal, ¿verdad? Hay cosas que sabemos antes que lo digan que es malo, ¿verdad? Pero pueden salir cosas como a veces qué tipo de música escucho y luego, aunque seamos obedientes a Cristo, pero no ponemos mucha atención qué es lo que escuchamos, ¿verdad? O también hay muchos dicen, no, pues el cigarro no hace mal, nomás entra a la boca y lo que entra no ensucia sino lo que sale, ¿verdad? Usan ese versículo, pero en realidad te hace daño. ¿Por qué? Porque ¿qué dirían ustedes si yo vengo y quiero predicarles que dejen sus maldades, a lo mejor si tengan, y luego dirían, no, pues tú estás fumando, ¿tú cómo quieres decirnos que dejemos, a lo mejor sea pornografía, sea borrachera? Dirían, ¿cómo nos quieres decir si tú estás fumando, verdad? Eso no se hace. Por eso yo no fumo, por eso yo no tomo, por eso ni tomo sodas, porque me han juzgado diciendo, no, pues tú también tomas soda y te hace mal. También me han juzgado del café, que me gusta mucho. El hermano nos preparó un café ahora. Pero siempre cuando alguien nos quiere juzgar de algo y eso hace que nos cierre una puerta, dejarlo. Nosotros sabemos que Timoteo, él tomó la circumcision, ¿cómo se dice? Circuncisión. Sí, él la tomó sin que la tenía que tomar. Nomás lo hizo para otros, para poder ganarlos. Nosotros, ¿qué dolor sufrimos para tratar de ganar a otros? Por eso, él dice aquí, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Nosotros teníamos muchas cosas antes. Como dice en 2 Corintios 5:17, todas cosas sean hechas nuevas. Todo. Por eso dice, ya no anden otra vez en las cosas que anduvieron antes, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? Así es. Yo pienso también cuando dice somos se me fue La luz. no se me fue Sus hijos también embajadores. ¿no? Si somos embajadores de Cristo, ¿qué imagen tenemos nosotros? Si vivimos en cosas que sucias como del mundo o algo, si lo estamos representando a Él, tenemos que estar bien, ¿no? Es como yo también lo miro. Sí es. Y orgullo también me llegó. Orgullo, ¿verdad? No parece que está allí.
obedeces muchas cosas, pero puedes estar en eso, ¿verdad? Exactamente. Así, por eso yo pensé, dice, como hijos obedientes, dije, si están obedientes, que pueden, entonces no están conformes, ¿verdad? Pero también puede ser, ahora si son obedientes, entonces ya no regresen a lo que hicieron antes, ¿verdad? Más eso sería ideal. Porque uno sí puede, como dices, tú puedes estar en obediencia y seguir desobediendo a Dios, pero verdaderamente el significado de ser obediente lo sabe la gente. Es simplemente rendirse ante Dios completamente. Y si uno verdaderamente va a ser obediente a Dios, seguir en la obediencia va a hacer lo que Dios le pide verdaderamente, en todo, no en parte. No nomás en lo que a nosotros nos quede o nos guste o nos haga sentir bien, pero en todo. Porque uno puede decir, pues yo soy obediente a Dios, yo no he hecho mentiras, yo no le robo a nadie, yo trabajo duro como si lo hago para Él. No hago fornicación, pero en otras cosas que, como tú dijiste, del cigarro, del alcohol y todo eso que tiene mucha importancia, puede traer también. Y quería leer aquí, si está bien, en Efesios. Dice, en Efesios 5, 6, Efesios 5 del 6 al 10 dice, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí en este versículo, cuando estaba leyendo pensaba yo, mucha gente va a decir que el fumar, que el echar mentiras, que el tomar todas esas cosas físicas, que está bien. Y dice que nadie nos engañe con palabras vanas. Exacto, y quiero poner otra cosa más. Muchos dicen, como yo me vestía antes, no tiene nada que ver. Pero en todo se va a hacer una diferencia. Exactamente. Yo me pusía camisas con malas fotos y así, pero ya no lo hago, ¿verdad? Porque algo ha cambiado. Yo antes me puse cachuchas que no las voy a poner a mi cabeza ahora, ¿verdad? Y también... Por lo mismo que dijo Brother John, ¿a quién vamos a representar? ¿A Dios o al mundo? Tiene mucha importancia todo lo que hacemos. Y luego, como lo leíste, palabras vanas. Muchas veces decimos, soy obediente en todo, ¿verdad? Pero hablo cosas que no sirven, ¿verdad? Exactamente. O veo cosas a lo mejor que no sirven, que no nos acercan a Dios. Pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Pueden ser funny videos, pueden ser lo que sea, ¿verdad? Cualquier otra cosa que te traiga. Que es en vano. Porque, sabes que apenas estaba escuchando, le está diciendo a Brother Brown de una predicación que hablaba de gente que piensa, dice, no, pues yo no estoy contra Dios, ¿verdad? Yo no peleo contra Él. Pero en realidad la palabra de Dios dice que el que no está conmigo está contra mí, ¿verdad? Y el que no junta, desparrama, ¿verdad? Entonces sabemos que no podemos estar tratando de vivir en el mundo y viviendo con Dios a la misma vez. Es imposible. Y si puedo leer aquí, en el versículo 7, aquí en 5:7 en Efesios, dice, no seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no partícipes en las obras infractuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Amén. Reprende las cosas. Repréndelas, no andar en ellas, sino más bien repréndelas. Y es decir, sacarlo, ¿verdad? Y me gusta ahí donde dice, porque el fruto del Espíritu dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, todo lo que es bueno, toda la justicia y verdad. Y nosotros sabemos que todo lo que es bondad, justicia y verdad no tiene nada que ver con el mundo. Exacto. Absolutamente nada. ¿Quieres leer otro versículo en Filipenses, capítulo 4? Es poquito para atrás, más poco. 4, versículo 8. 4:8 Sí. dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Así es. Si algo digno de alabanza, en esto pensar. Así es. Entonces, lo puro, lo bueno, lo amable, ¿verdad? Ahí vemos. Entonces,
las cosas vanas ya no tienen, ya no pueden estar en nosotros, ¿verdad? Entonces, y todas esas cosas teníamos antes, Sí. ya no deben de estar. Y por eso hay que checarnos muchas veces si algo se ha escondido otra vez y sacarlo. Y dice, todo lo digno de alabanza, ¿verdad? Dijo así. Entonces nosotros sabemos qué es lo digno, quién es el que es único que es digno de alabanza. Dios, ¿verdad? Ya. Dice, en eso piensa, ¿no? En todas esas cosas hay que pensar, no en las cosas vanas, ¿no? Así es. Y entonces, como tú decías, como de la música, aunque no es pecado, pero tampoco te acerca a Dios, ¿verdad? No te hace levantar, ¿no? Entonces buscamos todo lo que sea Puro, Puro. dice ahí, ¿verdad? todo lo que sea puro, que te acerque a Dios, todo lo que sea digno Todo de lo que alabanza. es de buen nombre. Ujú. Sí, yo pienso muchas veces, hay muchas cosas que no hemos dejado de ir, muchas cosas, como antes hacíamos mucho y ahora no lo dejamos ir. Como cuando yo recién me entregué a Cristo, yo tenía un sonido en mi troca y no quería sacarlo porque me gustaba mucho, pero era el fruto de la carne, era los deseos de la carne, ¿verdad? Lo que quería. Pero tenía que sacarlo. Y luego que voy y veo un paquete lleno de discos y lo miro, no, hombre, gasté 20 pesos en este, 20 en este. Y pues, puedo venderlos, y dije, pero si los vendo, entonces ayudo a alguien más a meterse en las cosas que yo estaba, y los agarré. Entonces eres Bueno, partícipe. Así es. Y hay que, por eso él dice, no os conformes a los deseos que antes tenías. Deseos, la mayoría de los deseos eran aquí, ¿verdad? Por eso ya no debemos de tomar, ser partícipes de eso. Dice, y me gusta eso porque dice que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Ignorancia. Entonces, si nos llamamos hijos de Dios y seguimos en tantas cosas todavía del mundo, entonces seguimos siendo ignorantes. Exacto. Y si somos ignorantes es por falta de sabiduría. ¿Y por qué viene la falta de sabiduría? Falta de estudio. Así es. Entonces hay que poner mucho cuidado, ¿verdad? Cuando nos presentamos como hijos de Dios y andando, pisando también en el mundo, porque Así entonces este es un ignorante completamente, porque pues se llama hijo de Dios, pero hace las cosas del mundo. Así es. Y luego los mundanos te cuidan mucho. Oh, qué bárbaro. Tú dices, pues, eres cristiano. No, hombre. Todo, Así es. cada cosita. Así es. Ellos te miran. Y luego me gusta mucho que vamos a ver ahorita. Él dice sin mancha. Y así tenemos que ser nosotros. Así no nos pueden enseñar que hacíamos algo malo, ¿verdad? Como yo, de repente nomás dejé de tomar soda, nomás porque me querían buscar mancha. Y dije, lo dejo, así no encuentra. Mano, yo creo que deberíamos de hablar, ya que estás diciendo eso, de lo mismo que te dije en la mañana, porque mucha gente, yo pensaba así antes, dice, pues para mí esto ya es imposible porque yo ayer ya pequé contra Dios, ya hice todas estas cosas. Y si quieres tú que sabes más, explicando de cómo vivimos nomás un día a la vez, ¿verdad? De lo que habla la palabra, de por ese día, de no preocuparte por mañana y el pasado ya está ido, ¿verdad? Porque pues no puede uno hacer nada por el mañana o por el pasado, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que es algo que si lo quieres explicar, que gente debe saber de eso, porque uno se llena mucho de carga, pues yo ya la regué ayer y de seguro mañana también, pero de vivir este día nomás, este momento. Me gusta que lo mencionas. Ayer fuimos a escuchar una predicación y él hablaba acerca, muchas veces, como ayer hemos pecado, como dijiste, ayer hemos faltado el respeto a Dios, ¿verdad? Y luego ahora estamos así, ¿qué hice? Pero cuando nosotros tenemos fe y creemos en el Dios que nosotros tenemos, el Dios que yo tengo, Él lo dijo así, dijo, si le pides perdón una vez, te lo perdona, pero cuando pides perdón a tu papá aquí
Él a veces te niega, no te perdona. Y de allí nosotros pensamos de igual manera, así va a estar nuestro Dios, ¿verdad? Y no es. Y eso ayudará, una cosa, eso nos libertará algo. Mire, aunque ayer caímos, levantarnos, pedir perdón una vez y creer que ya fue perdonado. No pedir 3 veces, porque no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia te perdona al instante cuando vienes de corazón, ¿verdad? Y luego no pensar, pero a lo mejor voy a pecar mañana, como hemos hablado también. No quiero ir a predicar la palabra, no quiero salir enfrente de la cámara y hablar de las cosas de la palabra porque no sé si mañana voy a pecar. Y eso es preocuparnos por cosas que no debemos preocuparnos. Nosotros vivimos por hoy, Amén. no por mañana, ¿verdad? Amén. Y si vivimos por hoy, decimos, voy a salir por cámara, no le hace, voy a estar en cámara, voy a hablar de la palabra de Dios, porque mañana voy a estar en la presencia de Dios también. Yeah. Y si nosotros vamos a hacer lo que dice el versículo 14, no hay problema de que vamos a llegar a faltar al respeto a nuestro Dios. Amén. Nosotros hablamos mucho de faltar al respeto a personas, pero nosotros faltamos al respeto a Dios muchas veces. Él que creó el universo, Él que creó a nosotros. Si yo hice el teléfono y el teléfono me iba a gritar o no me iba a obedecer, yo creo que lo tiraría, ¿verdad? Pero nuestro Dios no es así, ¿verdad? Y por eso hay que dejar, ¿verdad? ¿Quieren agregar algo de eso? No, yo nomás pensaba también que no importando el pasado, también mucha gente con esto carga mucha carga del pasado. Y yo sé, porque yo soy una de las personas que he topado bien abajo. Entonces, no importando el ayer, porque Dios, cuando uno viene a Cristo y te da una vida nueva, eres restaurado. ¿Verdad? Lo que Adán perdió, Cristo Amén. lo ganó, ¿verdad? Lo restauró todo. Sí. Entonces, en todo eso, ya somos restaurados. Entonces, lo de ayer no importa. Y el de mañana, el mañana no está seguro, o no sabemos dónde vamos a estar. Pero el momento ahorita, esto de ahorita, cada día que Dios nos da, dice la palabra de Dios que su misericordia es renovada cada mañana, ¿verdad? Entonces, con eso sabemos que con eso podemos seguir adelante en todo esto, ¿verdad? De poder hacer lo que hice aquí en el 15. Donde dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es día por día. Cada día nos santificamos, no tratando de decir, pero ¿cómo lo voy a hacer? 50 años falta para que llegue 80, lo que sea. La mayoría de la gente dice en el estudio de 80, 84 años, ¿verdad? De vida. Y se le cargan una carga muy lejos, ¿me entiendes? ¿Y cómo puede uno ser santo? ¿Cómo va a poner Dios algo que es imposible, no? Si Él dice, sean santos porque yo soy santo, entonces es posible. Amén. Así es. Amén. Sí, yo quiero entrar en eso bien. Quiero leer un versículo antes de movernos al 15. Me gustó mucho que está en Romanos. Me gusta que lo leíste porque yo quería ya leerlo también. Y iba muy bien. Como vimos el 14, vamos a leer Romanos 6:4. Me gusta mucho como lo dice, lo aclara muy bien como lo dijiste. Dice, bueno, espero poco. Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y quiero parar el bautismo espiritual. Amén. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así es que hemos muerto. Lo que una vez ha muerto no puede vivir otra vez. Y por eso vamos a vivir como lo dice el 15, ¿verdad? Vamos a vivir una vida santa. Como dijiste, ¿cómo podemos vivir una vida santa? Y
yo llegué a pensar, yo puse tantos versículos que van con eso que no alcanzamos ni pasar el versículo 15 si leemos todo, pero como dice, voy a leerlo aquí también, dice, si como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo nosotros vivimos ser santos? En toda manera, no 50%, no 60, 70, 80 o 99%, en toda manera. Así es. Y yo pensaba, ¿y cómo hacerlo? Falta ir otra vez a Romanos. No, saben que disculpa, ahí vamos después. Si están en Romanos, ahí pongan la mano. Pero vamos a ver en 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Dice así, finalmente sed todos de un mismo. A ver, no leí el 4, estaba yo en el 3. Dice, y han de todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. ¿Cómo podemos vivir santos? En el amor. Porque ¿qué hace el amor? Cubre pecados. Multitud de verdad. Así es, multitud de pecados. ¿Y qué nos detiene de ser santos? Pecado. Amén. Entonces, ¿cómo podemos vivir santos? Amar. Entonces, si nosotros tenemos la pregunta, ¿cómo puedo yo tener una vida santa? Nomás ama. Es simple, ¿verdad? Otro estaba en Santiago. Yo creo que ya lo conocemos. Santiago 5, 20. Bueno, estaba aquí luego de Pedro. Yo también buscando. Sí, luego está. 5:20, número 3. Dice, sepa que el que haga volver el pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Es tener amor hacia alguien que se desvió. Y cuando lo hacemos regresar, ¿qué hacemos? Él deja de pecar. Cuando yo veo a alguien que está atascado en el pecado, tanto deseo tengo de sacarlo, porque veo, si puedo sacar a él, todos los otros que hacen cosas malas o que le siguen no van a dejar de hacerlo, ¿verdad? Y por eso cuando la policía busca a un grupo de narcotraficantes, ellos no quieren nomás los trabajadores, ellos buscan el primero. Exactamente. Así también nosotros cortar debemos el árbol de la raíz. Man, that's got some power. A ver, si ustedes tienen pensamientos, deben checar a ver si vamos a mencionar este versículo también. Sí, hay que hacerlo. Romanos 8:28. Si quieres, léalo del 28 a 30. Ok. Me espero yo. Sí. ¿Estás en Romano? Sí, Romanos. 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si es que Él nos justificó y nos glorificó también.
Amén. Y luego, como dice el 28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, cuando nosotros nomás tener el amor a Dios, nos va a santificar. Amén. Tener amor. ¿Por qué? Porque cuando tenemos amor, mire, lo voy a poner simple para llegar al punto. Si yo tuviera una novia, como antes de casarme, y si ella hubiera escrito un libro para mí, si yo la tengo mucho amor, yo iba a leer ese libro, yo creo que todos los días, porque yo quiero saber más qué me escribió, sacar cada punto que me escribió, ¿verdad? Entonces, el Dios Todopoderoso nos escribió y nos quiere decir algo. Entonces, por eso hay que checar tanto qué es lo que Él nos escribió. Por eso es tan importante juntarnos aquí y ver lo que Él nos ha dicho, ¿verdad? Amén. Me gusta aquí después donde dice que todo le sale bien, dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que su propósito son llamados. El talento que Dios con el que nos ha dado, el propósito que nos ha dado, cuando nosotros dejamos que Dios trabaje sobre nosotros y lleguemos a llenar ese propósito, ¿verdad? Es donde las cosas trabajan por bien. No en otras palabras, obedientes, no en desobediencia, ¿verdad? Exactamente. Obedientemente. Sí. ¿Sí estoy bien? Sí. Sí. Y nomás me llegó un pensamiento para los que nos vean ahí, como cuando yo escucho que son llamados, luego pienso en la enseñanza que también hay, que nomás algunos son llamados, ¿verdad? Y nomás llegué a pensar en eso, por eso me quedé como... Explícalo para que lo entiendan. Yo lo que, como nosotros lo vemos en la Biblia, todos son llamados, pero Amén. muy pocos se han elegido, ¿verdad? Es como decir, yo he invitado a todos a que vengan, nomás que no todos salieron de su casa y vinieron, no todos decidieron, porque lo vemos en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 3 y 4, donde él dice que él quiere que todos sean salvos. Entonces, si él nomás llamó a algunos, él quería que nomás los algunos sean salvos, y él dice todos. Un buen ejemplo podemos ver en donde la historia, no sé dónde está escrito, no sé si tú sabes, donde el rey hace una boda por su hijo y invita a todos, ¿no? Eso sería buen ejemplo. Y no quisieron ir. No quisieron ir, mataron a los siervos y luego en uno de esos dice que nomás tenían excusas, que uno tenía que ir a ver su terreno, el otro tenía que trabajar, ¿no? Sí, el otro se casaba. Así somos nosotros a veces, es que no tenemos tiempo para ir al Bible Study y a veces no tenemos tiempo para ir a la iglesia, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, ponemos excusas y es cuando Dios quiera que estemos en su presencia. Y como dijo mi hermano, dijo, tú dale una excusa a Dios por qué no puedes ir y Él te va a dar una razón por la cual debes ir. Y es algo que yo lo he experienciado. Me gusta, no, se me olvidó lo último. Él te va a dar una razón por la cual debes ir. Me gusta mucho, me gusta. Sí, te da una razón por la cual debes ir. Se va a hacer famoso de decir esto. Sí. Me gusta. Y él lo dijo y yo me quedé muy impresionado cuando dijo eso. Dijo, cuando a Dios le das una excusa por la cual no puedes hacer algo, dijo, Él te da una razón por la cual debes de hacerlo. Así es. Pues lo que sea, me cautivó el pensamiento bastante. Así es. Nomás para aclarar algo para los que nos vean, a lo mejor ven a la hora y dicen, ahora ya mero es una hora y se va a terminar. Y nunca hemos dicho que es hora de estudio, sino es estudio bíblico, no tiene límites.
Donde el Espíritu ahí mero nos detenga, y mero, ¿verdad? No, pero vamos a tratar de no hacerlo muy largo porque nadie se atreve a presionarlo, ¿verdad? Pero seguimos en el 16. Allí nomás nuevamente habla de porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así es que por esa razón debemos ser santos. Y luego hay otro versículo, él dice, yo los he amado primero, por eso deben de amarse. Entonces es muy claro. Yo me hice la pregunta, ¿cómo lo hago? Y Dios me dio la respuesta, ame. Y con eso puede ser santo, ¿verdad? Pero hay más para eso. Quiero mostrarles un versículo en San Mateo 6:6. Algunos a lo mejor que nos vean ya lo han escuchado porque llevé un tema de eso ya. Y Juan yo creo que sabe de eso porque lo había hablado en alemán en la iglesia. San Mateo 6:6. Aquí hay otra forma de ser santos. Él dice así, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Me gusta como lo dice la traslación en español. No hay otra que lo dice tan bueno. Dice, nos recompensará en público. Y yo pensaba, ¿cómo? Y yo hice el nombre de la predicación que hice de ese versículo, cómo ser más espiritual o cómo llegar a ser más espiritual. Entonces, cuando hacemos lo que Él dice, ir y a orar en secreto, Él nos recompensará en público. Luego otros dirán, yo quisiera ser tan espiritual como Él es. Yo quisiera tener una vida santa como Él tiene. Yo quisiera tener los hijos que Él tiene, le obedecen muy bien. Yo quisiera tener todas las bendiciones que Él tiene. Siempre tiene una sonrisa. Ven, es una recompensa que nos da público. Amén. La gente ve la alegría que uno tiene, ¿verdad? So, la recompensa bien espiritual y no material, como mucha gente piensa que carros, que casas, sino espiritualmente viene la recompensa. Hay parte cierto en eso. Cuando uno hace bien el trabajo, hay hermanos que te dan cosas, ¿verdad? Sí. Los que uno necesita. Entonces sí, viene la bendición en eso también, ¿verdad? Pero Nuestro enfoque está en el reino de Dios, exacto, no en las cosas materiales. así es. Y cuando nosotros hacemos bien lo del reino de Dios, Dios mandará otras cosas también. Y hay un versículo para probarlo también, que Él hasta físico nos va a bendecir, ¿verdad? Pero hay que obedecer a Dios. No nomás hablarlo y no hacerlo. Así no hay recompensa. Hay una parte donde dice, así ya la tiene. Ya no va a haber recompensa. Es lo que te quería decir, porque una parte que dice que ahí está tu recompensa en Exacto. eso. Ya tú solo te estás agarrando, ¿verdad? Donde te miras Así es. como que eres muy bueno, como que eres... Así es. ¿Y cómo ser santos? Oye, quiero nuevamente usar ese versículo. Cuando nosotros tenemos tiempo a solas con nuestro Señor Jesucristo, Dios y Jesucristo, a través de Jesucristo, uno llega a conocer más la verdad, uno llega más profundo hacia la palabra, uno se santifica más cuando lo hace. Muchas veces nomás estamos ocupados trabajando, pero ¿y saben por qué Él también dice, entre en un, dice aposento y cierra con candado, así lo dice en otras translaciones, o como dice, y eso es, yo lo he vivido, voy al closet y si no lo cierro, yo sé, y a veces dudo, lo cerré, entonces estoy en oración y pienso, alguien va a entrar, y luego mi memoria no está completamente en Dios. Por eso
Me gusta cómo está nuestra casa. Primero puedo cerrar la puerta de nuestro cuarto, entrar en el closet, cerrar esta, así es que hay 2 puertas y así no hay ruido, no hay nada, ahí solo puedo estar Nomás con entre Dios. Dios. Así es, y luego el enfoque está mucho mejor. Y yo muchas veces, como cantábamos la canción, y hasta se me olvidó, como empieza, take time to be holy, toma tiempo para ser santo, dice en inglés, ¿verdad? Hay que tomar tiempo para ser santos. ¿Y cómo hacerlo? Estar en la palabra, estar en solas, ¿verdad? Entonces, yo quería mencionar, me gustaría hablar más de eso porque tengo aquí toda una hoja llena de eso, ¿verdad? A lo mejor un día les llevo una predicación de eso. Yo pienso también que tiene mucho que ver el principio de tu mañana. Cuando abres los ojos, el que tú invites primero, Amén. es lo que vas a recibir el resto del día. Así es. Si tú invitas estrés, odio, coraje, sexualidad, cualquier cosa que tú invites, va a llegar. Es lo primero que va a morar contigo. Porque para quitar las cosas del mundo es muy difícil. Así es. Pero si tu primera reacción es cuando abres los ojos es acordarte de nuestro Padre Celestial y lo invitas del principio, dices, Padre, ven a mí. Y tú me has dicho, mano, que no ponga esto así. Yo lo he puesto a prueba en las 2 diferentes maneras. Y Brother Jacob me ha aconsejado que no lo haga en lo malo, porque me dice, es como aventarte de un avión sin paracaídas, ¿verdad? Sí. Y yo lo he probado que es cierto lo que dice. Cuando empiezo mi mañana con maldad, el resto de mi día. Así es. Y es una cadena, ¿verdad? Así es. Y por los que nos han escuchado hasta aquí, entonces sus alarmas 20 minutos antes para mañana. Porque hay que tomar un tiempo. Me gusta, a mí es el tiempo mejor que tengo yo en el día, en lo que sea, en la mañana cuando despierto. Nomás abriendo los ojos. Así es, empezar a orar. Amén. Muchas veces me pongo de rodillas, a veces no, nomás para no llegar a tener, tengo que hacerlo así, ¿verdad? Exactamente. Por eso a veces lo hago diferente. Pero ahí estoy como 20 minutos relajado y estar en oración con Dios. Y no, hombre, eso Para que no se te haga una rutina, ¿no? Así es. No se te haga una rutina. Sí. Y así uno puede llegar mejor. Y les digo, ¿por qué lo hago así? Yo antes mis padres me enseñaron así, siempre tienes que hacerlo de rodillas. Y luego yo pues lo hice de rodillas siempre y con la cabeza pegando y se me tapaba el nariz y mi enfoque no estaba en Dios, estaba en mi nariz. Y por eso dejé de hacerlo y ahora no quiero llegar a la costumbre de tengo que hacerlo así, si no va a ser pecado, ¿verdad? Porque no dice la palabra así tienes que hacerlo. No es una religión, es una relación que tenemos con Cristo. Amén. Me gusta. Me encanta. Sí. Les quiero leer un versículo en Proverbios 10:12. Yo lo leo así, no tiene que. Okay. Dice así: el oído despierta rencillas, pero el amor cubra todas las faltas. Amén. Sí, el amor cubra todas las faltas. Así es que si a nosotros nos hace falta más santidad, entonces, ¿qué debemos de hacer? Amar, ¿verdad? Entonces todo es en amor. Porque cuando tenemos mucho amor a alguien, lo pensamos de primero. No pasa un día que no pensamos en él. Entonces, si lo amamos, vamos a pensar en él lo primero. Por eso nos llaman en la Biblia, ¿verdad? Que cuando oremos, todo el tiempo dando gracias, ¿verdad? Porque, con acción de gracias. Con acción de gracias, porque cuando yo lo he hecho, mano, en la parte de darle gracias, entre más le doy gracias a Dios, es como que tu mente más se recuerda de todas las bendiciones que tienes enfrente. Te vas acordando, ¿verdad? Y entonces, ahora da gracias en tus oraciones. Así en acción de gracias. Así es.
Me gusta. Ok, vamos a seguir en el 17. 17. Y este versículo, muchos no les gustaría lo que dice. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sea, sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice, nos va a juzgar por obras, de nuestras obras nos va a juzgar. Entonces, y lo hará sin obsesión. Nosotros miramos, no, pues a lo mejor hizo esto mejor, ¿verdad? Y él no. Y luego por obra, según la obra de cada uno. Y hay algunos versículos. En la obra de cada uno dice, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y la peregrinación significa, ¿verdad? El tiempo poco que estamos, nomás el tiempo que estamos en este rato, en este mundo, ¿verdad? Así es. Entonces habla de que en este tiempo que estamos temporalmente, tengamos temor, ¿verdad? A Dios. Buscas el versículo que habla. ¿Qué buscas? Romanos 2:6. No. Ok. Así es, hay que hacerlo con temor. Cuando uno tiene un patrón que uno ama mucho, uno quiere hacerlo todo bien correcto. A veces uno tiene temor. Y yo también, la última palabra en esto dice peregrinan. Ahora no puedo decirla. Ahorita la pude leer bien bueno cuando estaba yo a solas. Peregrinación. Sí, esta palabra significa ir por un camino que es difícil, pasar por algo que es difícil. Nuestro camino con Dios es difícil. Temporal. Así es, y muchas veces, especialmente cuando ponemos la cámara, queremos hacer la obra de Dios, pero tenemos miedo, así, temblando, ¿verdad? Muchas veces, ¿por qué? Porque uno tiene temor de no hacer lo correcto, ¿verdad? Y es muy bueno, es temor hacia Dios, y eso es bueno. Y es un camino difícil a veces, pero podemos leer en Santiago 2:17 también, si hablamos de las obras. Dice así, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, eso va junto, que si tú crees en ejercicio, hacer músculos, vas a ir todos los días al gym a hacer ejercicio. Pero si tú crees, yo creo en ejercicio, ¿no? ¿Sí lo digo correcto? Exactamente. Y no lo hago, no, en verdad no creo que me va a ayudar, ¿no? Verdaderamente. Y eso son las obras, porque tú crees y lo vas a hacer porque lo crees. Y yo también, como lo que estás diciendo, yo también creo, como Dios que nos ha aceptado en su reino, no podemos nomás, si alguien nos acepta un reino, cualquier reino que seas aceptado, no puede ser, ok, ya fuiste aceptado. Mucha gente dice, yo ya soy salvo, ya fui aceptado por Cristo, sí, pero cualquiera que sea aceptado en un reino no se va a quedar nomás sentado. no. Para ser parte del reino, tiene que participar en todas las cosas que ese reino de lo que se ha puesto para ti, para que hagas, ¿verdad? Así es. Si no, vamos, una Así patada. es. Un ejemplo, yo antes, y lo hago cuando mi patrón a veces se va, él me deja todo encargado y yo trato de hacer mucho, y a veces tengo miedo de que se enoje por tanto lo que he hecho, o tengo miedo de que algo va a quebrar y por tratar de hacer tanto, ¿verdad?
y una vez lo que hice, él se fue por una semana y pregunté a mi esposa, ¿me puedes venir a ayudar? Ella en el tractor y yo haciendo otras cosas. Cuando él regresaba, yo hice doble lo que él pensaba que yo iba a hacer. Y hasta me dio poco temor de que hice tanto, ¿verdad? Pero es cuando uno tiene el amor hacia Dios, uno va a tratar de hacerlo también así. Exacto. Querer hacer hasta lo doble que Él nos espera que vayamos a hacer para que cuando Él regrese, ¿verdad? Y así se quebran todas las excusas de esto es suficiente y aquí ya Así es, ¿no? todo el tiempo dando el 100%. Así es, yo trabajé casi día y noche, nomás quería enseñarle que yo iba a hacer el trabajo que Él me dio. y así debemos de ser con Dios, ¿verdad? Pero de eso de las obras, y luego dice allí en el 18, en Santiago 2, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te muestro mi fe por mis obras. Así es que va junto. Es un... Otro versículo en Romanos 2:6. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Así es que nosotros hay que cuidarnos, hay que hacer las obras correctas, hay que hacer las obras para que Él esté contento, ¿verdad? Y no digo que con las obras seamos salvos, jamás. Qué bueno que dijiste eso. Sí, porque las obras antes de nacer de nuevo es como un trapo sucio que no sirve para nada. Y déjeme explicarlo mejor. ¿De qué trapo hablo? Dice en Isaías, del trapo que habla él ahí, dice las obras que nosotros hacemos antes de nacer de nuevo. Habla de un trapo que ustedes saben antes no tenían así pañales, ¿verdad? Y disculpa, no hay niños que escuchan, voy a poner no kids. Pero para llegar a entenderlo bien, las mujeres cuando tienen sus días del sangramiento pusieron trapos, ¿verdad? Y después de 6 días nos imaginamos qué sucio está. De ese tipo de trapos él habla. Así son nuestras obras antes de nacer de nuevo. Es sucio, lo más asco que te puedes imaginar. Él los aclara con eso. Entonces las obras están vanas, pero ya después siguen las obras. Y quiero mostrarles otro versículo en Efesios capítulo 2:10. 2:10. Primero vemos el 8 y el 9, dice que no es por obras, y decimos, no, yo no puedo hacer nada, entonces, y después de eso tampoco, pero nos equivocamos si leemos el 10, dice así el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Así es que me gusta mucho como dice en inglés, workmanship. Somos sus trabajadores, hay que hacerlo después de eso. Ya somos su criatura, su trabajo, lo que él, ¿no? ¿Cómo se dice? Ya. Hechura, sí, lo que él hizo. Sí, lo que él hizo. Lo que él crió, somos lo que él hizo. Para buenas obras, dice. Que fue creado de antemano para que tuviésemos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así es. Debemos de incluir ese versículo, tú que sabes más, donde dice que el que permanece en mí no llega a pecar.
Yo creo que va con esto mucho. Juan 15. Bueno, ¿No es 8? no, es en San Juan capítulo 15. Allí habla mucho de el que no permanece en él, lo cortará. De ese dices, ¿verdad? Sí, Juan 15. San Juan 15. Sí. Y el versículo 6 yo creo lo dice muy claro. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como papano. ¿Lo digo correcto? ¿Qué es eso, papá? Yo no estoy en Juan. Sí, San Juan 15. ¿Es como hierba o algo así? Y luego, espera hasta que llegues. San Juan. 15:29. Pero 29. No, el No. 15:6. Nomás te quise dar el número de la hoja. Oh. Entonces el 15:6. Sí, El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y será sacado y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Secará, dice. Ujú. Y se seca. y el Se 4 acaba. es el que tú decías, ¿verdad? Pero ahí sale claro, dice, permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanece en mí. Ujú. No es ese que tú... No, sí, a mí va con ese, pero aquí en Primera de Juan, Ok. en 16 dice, y nosotros hemos conocido y querido en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amén. Y entonces nosotros sabemos que de haciendo las obras no es para ganar nuestra salvación, no es para ganar puntos con Dios, absolutamente nada, sino es permaneciendo en Dios y el agradecimiento de haber sido salvos. Ahora somos partícipes en las cosas de la luz, las cosas buenas, las cosas de Dios. Ayer andando en el pecado, como decía Pablo, anduvimos partícipes del pecado y no necesitábamos andar en eso, pero lo hacíamos. Ahora que somos salvos, con más ganas deberíamos tener más ganas de participar en las cosas de la luz, porque es lo que nos da vida, para permanecer en Dios. Es una señal de amor, Así de es. agradecimiento, ¿verdad? Amén. Y también dice San Juan 8:31, si vosotros permaneceréis en mi palabra, serías verdaderamente mi discípulo. Amén. Y dice permanecer. Entonces todos los días, ¿verdad, brother? Sí. Es necesario estar. Sí. Les leo otro versículo en 2 Corintios 5:10. Dice, yo lo leo, dice, porque es necesario que todos nosotros no puedo ni leerlo. Comparezcamos. Sí, ante el tribunal de Cristo para que cada uno recibe según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí sale bien claro que va a salir enfrente de él, sea bueno o sea malo. Nuestro precio va a ser así. Como lo dijiste, no es para ganar la salvación, sino eso ayuda para poder estar estando en él. En otras palabras, cuando hay un lago y el agua ya no pasa, empieza a oler mal y ya no sirve, ¿verdad? Se estanca el agua. Así es. Y por eso siempre tiene que pasar el agua. Amén. Ok, vamos a tener que cerrar porque no me lo muestra cuántos minutos llevamos, pero yo sé que ya pasamos como 1 hora. Oh, sí. Pero ahí le seguimos dando para el martes que viene. Y luego vamos a leer más, vamos a estudiar desde el 18 en adelante.
y vamos a tratar de sacar todo. Y me gusta cerrar con el último versículo, con el versículo 25 nuevamente, como dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os he sido anunciada. Así es que Por el Evangelio se anunció, ¿no? sí, por el Evangelio os ha sido anunciada. Así es que esta palabra permanece para siempre. Tenemos algo que va a permanecer. Con eso cerramos y vamos a hacer una oración con todos ustedes juntos. Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada un hermano que nos mira o hermana, y también bendice a nosotros los que hemos estado y ya lo has hecho. Hemos recibido una bendición grande de tu palabra y del Espíritu que nos has dado, y te pedimos para que nos ayudes, para que nosotros podamos guardar tu palabra en nuestros corazones, o guárdala tú, porque nosotros no podemos. Tú eres el único que creó todo el universo, y te pedimos para que tú hagas eso, y tú hasta asistes nuestro corazón. Te pedimos para que tú guardes tu palabra en nuestro corazón, así para que podamos permanecer en tu palabra, y para que tu palabra permanece en nosotros. Padre, bendícenos y guárdenos en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.